Estimados alumnos, espero se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a ver la ley de riesgo de trabajo. Vamos a compartir el PowerPoint. Bien. La ley de riesgo de trabajo, ¿qué propone básicamente? Es un marco teórico, ¿sí? En donde va a regir la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, ¿sí? Además también tiende a asegurar al trabajador adecuada atención médica de la forma oportuna, procurando su restablecimiento, ¿sí? Su mejoría. Esta ley, ¿cuál es el interés de esta ley? ¿Sí? Reducir la siniestralidad laboral. ¿Esto qué significa? Todos los accidentes que se ocasionan durante, ¿sí? Y en ocasión al trabajo, ¿sí? A través de la prevención de qué? De los riesgos que trae las relaciones laborales, ¿sí? Basándose en la obligación de desarrollar planes de mejoras, ¿sí? Y de vigilancia en cuanto a las condiciones y los medios en el ambiente de trabajo. Como además, monitorear el estado de salud de los trabajadores, ¿sí? Por la exposición a estos riesgos a través de la realización de los exámenes médicos. El objetivo de esta ley, como dijimos, es reducir la siniestralidad laboral, o sea, los accidentes que ocurren en el trabajo, a través de la prevención, principalmente está encargada de la prevención. También se encarga de reparar los daños derivados de los accidentes. Cuando ya los accidentes ocurren, ya la prevención no pudo evitarse el accidente, bien, entonces esta ley tiene como objetivo también reparar los daños derivados de este accidente y las enfermedades profesionales, incluyendo también una rehabilitación, la asistencia en la rehabilitación del trabajador damnificado, ¿bien? También tiene como objetivo promover la recalificación y la recolocación de los trabajadores damnificados. ¿Esto qué significa? Cuando un trabajador tenía un puesto de trabajo en el cual por el accidente, ¿sí? No puede volver a trabajar, bueno, esta ley lo que tiende es a recalificarlo, ¿sí? Y a reubicarlo en el lugar donde este trabajador damnificado pueda desempeñar su trabajo. También tiene como objetivo promover negociaciones colectivas laborales para la mejora de las medidas de prevención y de las prestaciones reparadoras. Como características particulares que tiene la ley de riesgo de trabajo es que obliga a todos los empleadores a que tengan un seguro, a contratar un seguro, ¿sí? ¿Para quién? Para el personal trabajador, ¿bien? También impone la prevención en sus objetivos, ¿sí? También en este caso les impone a las empresas realizar charlas, por ejemplo, de seguridad, ¿sí? Y de prevención para la salud. Crea los organismos de control, ¿sí? Los organismos de contralor y ejecución de esta ley, que eso los vamos a ver quiénes son estos organismos de control. Establece derechos y obligaciones para las partes, ¿sí? Y establece un plan de mejoramiento. Primero vamos a hablar de qué es un accidente de trabajo, ¿sí? Y la ley nos dice que se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito, o sea, súbito, que ocurre en forma instantánea, ¿sí? Y violento, ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, ¿bien? O en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. O sea, aquí como punto esencial tenemos que considerar que dice que es todo el hecho, como dijimos, todo un acontecimiento súbito y violento, ocurrido en forma intempestiva y negativa, ¿sí? Para el trabajador, que ocurre, dice, por el hecho o en ocasión del trabajo. Por el hecho del trabajo es aquello que ocurre como consecuencia del
de la actividad que desempeña el trabajador, ¿sí? Esto puede surgirle, a ver, los efectos, los síntomas pueden llegar a ocurrir luego de su trabajo, ¿no? Luego de su jornada laboral. O en ocasión de trabajo, es el accidente que ocurre directamente en el trabajo, ¿bien? También tenemos aquel que se, aquel que se realiza, ¿sí? que acaece en el trayecto que va del domicilio del trabajador al lugar del trabajo, o viceversa, ¿sí? Siempre y cuando lo que dice la ley, este trayecto no hubiera sido alterado o interrumpido por el trabajador en circunstancias ajenas al trabajo, ¿sí? En cuyo caso no sería considerado un accidente de trabajo. ¿No se consideran accidentes de trabajo a los fines de la ley? Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales causadas por dolo del trabajador o por fuerza mayor extraña al trabajo. A ver, ¿esto qué quiere decir? Punto 1. Primero, el dolo causado por dolo del trabajador es con intencionalidad de lesionarse, una lesión causada con la intención de dañarse a sí mismo el trabajador, ¿sí? O por fuerza mayor extraña al trabajo son aquellos factores ajenos al trabajo, casos fortuitos, ¿sí? Aquellas situaciones que no tienen una relación directa con el trabajo, sino que son acaecidos a través de estragos, ¿sí? O accidentes imprevistos. También las incapacidades del trabajador preexistentes a la iniciación de la relación laboral acreditadas en el examen preocupacional efectuado según las pautas establecidas por la autoridad de aplicación. ¿Esto qué quiere decir? Toda aquella enfermedad con la cual el trabajador ya posee, ya trae, ¿sí? Antes de la iniciación de la relación laboral, por lo que al iniciar la relación laboral, durante el trabajo, no puede alegar que esta incapacidad o esta enfermedad que el trabajador ya venía padeciendo antes del inicio de la relación laboral, no puede alegar que fue producto del trabajo. Los actores en esta ley de trabajo son 4, ¿sí? Principalmente. Por un lado tenemos los trabajadores, por otro lado tenemos los empleadores, ¿sí? Por otro lado van a estar las aseguradoras de riesgos de trabajo y por otro lado dijimos que van a estar la superintendencia de riesgo de trabajo. Como dijimos, esta ley lo que trata es que obliga a los empleadores a contratar seguros para los trabajadores. Acá es donde entran las aseguradoras de riesgo de trabajo y también dijimos que esta ley lo que hace es establecer el contralor, ¿sí? Crea un órgano de control de los riesgos de trabajo y aquí entra en juego la superintendencia de riesgos de trabajo, ¿sí? Los derechos y obligaciones que tiene la superintendencia de riesgos de trabajo. Primero es una entidad, ¿sí? Dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, o sea que es un órgano estatal, ¿bien? Que tiene como función principal la de controlar, ¿sí? El control del cumplimiento de las normas, que las normas de la Ley de Riesgo de Trabajo se estén cumpliendo en cada lugar, fiscalizar las ART, estos son las aseguradoras de riesgo de trabajo, ¿sí? Dictar disposiciones complementarias, todas aquellas disposiciones que crean importantes, supervisar y fiscalizar a las empresas autoaseguradas, ¿bien? Porque hay empresas que se autocontratan el seguro, ¿bien? Entonces necesitan siempre, obviamente, una supervisión para ver que se esté cumpliendo con lo que la ley dispone en este sentido, ¿sí? E imponer las sanciones previstas por la Ley de Riesgo de Trabajo. Esas son las funciones de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Ahora, las ART, las aseguradoras de riesgo de trabajo, ¿qué son? Son empresas privadas, ¿sí? Son aseguradoras que son contratadas por los empleadores justamente para asesorar las medidas de prevención y para reparar también todo aquello daño que se produzca en ocasión de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, ¿sí?
Están autorizadas para funcionar por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Estos organismos verifican obviamente el cumplimiento de los requisitos de solvencia financiera y capacidad de gestión. Solvencia financiera, estamos hablando de la capacidad económica de poder afrontar con los gastos los cuales las aseguradoras se comprometen a ejecutar en caso de algún siniestro, ¿sí? Y capacidad de gestión claramente habla sobre una capacidad de carácter funcional, de poder cumplir con el objetivo, la razón de ser de las aseguradoras, ¿sí? Las ART tienen la obligación de brindar todas las prestaciones que fija la ley, tanto preventivas como dinerarias, sociales y de salud, ¿sí? Ya vamos a ver de qué se trata estas prestaciones. Evaluar la verosimilitud de los riesgos que declare el empleador, ¿bien? ¿Esto qué significa? Ver la verosidad, la verosidad en el riesgo que el empleador le está informando, ¿sí?, a esta ART. Bien, en cuanto a las prestaciones vamos a adelantar que las preventivas vamos a ver son charlas de seguridad, ¿sí? Las dinerarias son las prestaciones de carácter económicos, las sociales en cuanto a la asistencia médica, ¿sí? Y de salud lo mismo en cuanto a las rehabilitaciones, a los medicamentos y demás, que necesite todo trabajador accidentado, ¿sí? Realizar la evaluación periódica de los riesgos existentes en las empresas afiliadas y su evolución, o sea, no solo tiene que evaluar los riesgos que tiene cada empresa a la cual está contratado, sino que también tiene que llevar un control regular, ¿bien? Efectuar los exámenes médicos periódicos para vigilar la salud de los trabajadores expuestos a riesgos. Esto también básicamente se hace con los chequeos médicos que se realizan periódicamente, o sea, en un determinado tiempo, y también por lo general se hacen análisis preventivos. Visitar periódicamente a los empleadores para controlar el cumplimiento de las normas de la prevención del trabajo, promover la prevención informando a la Subsecretaría de Riesgo de Trabajo, ¿sí?, a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, acerca de los planes y programas exigidos a la empresa, ¿bien? Todo eso lo tiene que informar. Mantener un registro de siniestralidad por establecimiento, o sea, todos los accidentes que cada empresa registre. Informar a los interesados acerca de la composición de la entidad, de sus balances y del régimen de las alícuotas, todo lo que tiene que ver a lo que dijimos, de la solvencia, de las cuotas que deben pagar los seguros y demás. Controlar la ejecución del plan de acción de los empleadores y denunciar ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo los incumplimientos, ¿bien? También brinda asesoramiento y asistencia técnica a los empleadores y a los trabajadores en materia de prevención de riesgo de trabajo, lo que dijimos, ¿sí? Las charlas y demás, las consultas, denunciarlos todo incumplimiento que los empleadores están realizando con respecto a los seguros o a los trabajadores, ¿ante quién? Ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. También tienen como derechos y obligaciones los empleadores, recibir información de la ART, ¿sí?, respecto del régimen de las alícuotas, lo que hablamos recién, como la obligación que tienen también las ART de informar todas las empresas, ¿sí? Cumplir con las normas de higiene y seguridad, fundamental. Caso contrario, y si en el caso de que las ART adviertan faltas en estas cuestiones, deberán denunciarlo ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Mantener un registro de siniestralidad también por establecimiento y participar a los trabajadores en los procesos de mejoras, ¿bien? ¿Mejoras para qué? Para evitar nuevos accidentes, ¿sí? O para la
producción de la prevención de estos accidentes. Como derechos y obligaciones de los trabajadores, tenemos recibir de los empleadores la información y capacitación en materia de prevención de riesgos, ¿sí? Teniendo que participar en estas acciones preventivas, cumplir con normas de higiene y seguridad, ¿sí? Incluidas en este plan de mejoras que se va a redactar, informar al empleador los hechos que conozcan relacionados con el riesgo de trabajo, ¿sí? Tienen la obligación de informar todos aquellos hechos que vean que pueda correr algún peligro de siniestralidad. Denunciar ante el empleador los accidentes y enfermedades profesionales, ¿sí? Tienen que informar, tienen el deber de informar, recibir las prestaciones dinerarias en caso de incapacidades transitorias o permanentes, en este caso es un derecho, ¿sí? Cuando producto de este accidente el trabajador quedare con alguna incapacidad, sea transitoria o permanente, tiene derecho a que se le abonen, ¿sí? Económicamente por ello. Que se le realicen los exámenes médicos, eso es un derecho, ¿sí? En caso de haber sufrido un accidente del trabajo o enfermedad profesional, recibir hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas incapacitantes, asistencia médica y farmacéutica, ¿sí? O sea, los medicamentos, prótesis, ortopedia, rehabilitación, recalificación en el caso de que corresponda cuando este trabajador ya no puede cumplimentar con las mismas tareas que realizaba habitualmente, y en caso de fallecimiento, la cobertura del servicio de sepelio. ¿Bien? Bien, ¿qué pasa cuando nos encontramos frente a un accidente de trabajo, una enfermedad profesional? ¿Bien? La enfermedad profesional es aquella enfermedad que se ocasiona justamente por las condiciones laborales, ¿sí? El trabajador, ¿qué debe hacer? Puede comunicar, ¿sí? Puede comunicar este siniestro ante la RT por un 0800, o puede intimar por carta documento, ¿sí? Por carta documento, por telegrama laboral, o por nota a la RT, ¿bien? También tiene que notificarle al empleado, puede notificar al empleador dentro de las 24 horas en caso de accidente laboral, ¿bien? A partir de los 10 días de recepcionada la denuncia, la RT lo que tiene, a partir de la recepción de la denuncia, lo que tiene la RT es un plazo de 10 días hábiles, si no corridos, sino hábiles, solo se cuentan los días laborables, ¿sí? Para rechazar el accidente o la enfermedad laboral, ¿bien? Una vez que si se rechaza, se puede apelar, ¿sí? Y esto va a una comisión médica en la cual va a revisar una comisión revisadora, ¿sí? A ver por qué se rechazó y si lo confirma o no. En el caso del empleador, bien, tiene que gestionar una asistencia inmediata, una atención inmediata para el trabajador, ¿sí? El trabajador obviamente tiene que informar este hecho al empleador, y tiene el empleador que llamar a la RT para que le brinden los sistemas, las prestaciones médicas y asistenciales que correspondan en el caso. ¿Bien? Bien. La RT debe brindar a los trabajadores damnificados en forma inmediata y totalmente gratuita y sin límite de tiempo, ¿qué cosas? Todo esto. Asistencia médica y farmacéutica, esto es los controles médicos, las consultas médicas y los medicamentos, la farmacia, las cuestiones de farmacia que le sean necesarios, ¿sí? También la provisión de prótesis y ortopedia según el caso, la rehabilitación, volvemos a hablar de la recalificación profesional, todas aquellas cosas que el trabajador puede realizar y no realizar, ¿sí? Traslados a los centros de atención, desde la casa al hospital, a los centros de atención y viceversa. También costear
el transporte público, ¿sí? Que considere que sea necesario para poder cumplir con todas estas asistencias. Y en caso de fallecimiento del trabajador, las ART también se encuentran a cargo del servicio fúnebre, ¿bien? Los trámites laborales que pueden realizar ante las comisiones médicas, ¿sí? Que cuando se rechaza la ART, cuando rechaza el accidente de trabajo o enfermedad profesional, o dice que esta enfermedad ya era preexistente a la relación de trabajo, o bien rechaza que el accidente haya ocurrido durante el trabajo. En caso de silencio de la ART, ¿sí? Si la aseguradora no brinda esta atención que dijimos que es obligatoria o no da una respuesta urgente, inmediata respecto a la denuncia del accidente de trabajo o la enfermedad profesional, y en caso de divergencias en las prestaciones. ¿Esto qué significa? Cuando no se está de acuerdo con el tratamiento o con el alta médica que brinda la aseguradora. Tengamos presente aquí que las aseguradoras contratan a médicos, esos médicos son los que van a certificar y van a establecer el tratamiento que requiera ese trabajador, y también es el encargado de dar el alta médica en caso de que consideren que el trabajador se encuentra recuperado. Bueno, cuando existe discrepancia, ¿sí? El trabajador no se encuentra de acuerdo, ¿sí? O la empresa no se encuentra de acuerdo en el tratamiento que está recibiendo el trabajador o con respecto a la alta médica de este trabajador, pueden recurrir a las comisiones médicas. También en caso de divergencias son diferencias, ¿sí? En la situación de incapacidad laboral temporal, ¿sí? Cuando si está dado de alta y la ART no lo cita para fijar un porcentaje de incapacidad, o si firmó un acuerdo y la aseguradora no le presentó a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo para homologar, ¿sí? O cuando en los casos no está establecido bien, cuando no están conformes con el porcentaje que le certifica la ART, ¿sí? Y en caso de divergencias también, en cuanto a la incapacidad laboral permanente, ¿sí? Si no se está de acuerdo con el porcentaje de la incapacidad laboral que se estableció por la ART. En todos esos casos se va a la comisión médica. ¿Y quiénes son qué es la comisión? ¿Qué es una comisión médica? Son entidades encargadas de resolver las diferencias entre las aseguradoras de riesgo de trabajo y los trabajadores damnificados. Bien, respecto a todo lo que acaece al accidente laboral, todo lo referido al accidente laboral o la enfermedad profesional del caso, ¿sí? Tanto en el porcentaje de la incapacidad como en el tratamiento otorgado, ¿sí? No solo también se fija en el tema del porcentaje, sino de que el tratamiento sea el adecuado. Y en este caso, cuando hay diferencias entre las ART y los trabajadores, es donde intervienen las comisiones médicas. Determinar la naturaleza laboral del accidente o enfermedad, carácter y grado de incapacidad y el contenido y alcance de las prestaciones en especie. Las prestaciones en especie son las prestaciones como las consultas médicas, la provisión de medicamentos y demás, todas aquellas prestaciones que no sean pecuniarias, de carácter pecuniario, de carácter económicas, son consideradas prestaciones en especie, las rehabilitaciones, las prótesis y demás. ¿Bien? También homologar todos aquellos acuerdos que presentan las ART que se encuentra firmado, ¿sí? Por el damnificado y la aseguradora, en este caso cuando se encuentra todo de acuerdo, siempre que obviamente el porcentaje de la incapacidad no supera el 66%. ¿Sí? Si no, si supera el 66%, siempre se debe llevar un análisis mayor. Visar una enfermedad preexistente detectada en el trabajador al momento de realizar el examen preocupacional. ¿Esto qué es visar? Dar por visto, justamente, a esta enfermedad preexistente. ¿Para qué? Para que en el caso, en los futuros casos, este trabajador no pueda alegar de que se trató de una enfermedad o un accidente, de una enfermedad profesional o de un accidente de trabajo, ¿sí?
¿Qué es una incapacidad laboral? Es la imposibilidad de realizar actos o de ejecutar acciones posibles, que eran posibles antes del accidente, ¿bien? O sea, todos aquellos actos que antes yo podía hacer, pero que ahora no los puedo realizar justamente por este accidente. Eso es una se considera incapacidad laboral. La ley establece 3 tipos de incapacidades. Tenemos la incapacidad laboral temporaria, la incapacidad laboral permanente y la que se llama gran invalidez. La incapacidad temporaria es cuando el daño sufrido impide en forma temporaria, o sea, por un determinado tiempo, ¿sí?, la realización de las tareas habituales, pasado lo cual el trabajador vuelve a la normalidad, ¿sí?, vuelve a realizarse, a desempeñar todo aquello que se encontraba en forma temporaria imposibilitado de realizar, ¿sí? La incapacidad laboral permanente es cuando el daño que sufre por el trabajador ocasiona una disminución de carácter permanente de su capacidad laboral. Esto es algo que ella lleva consigo, por lo general, cuando, por ejemplo, el trabajador tiene que ser, por este accidente laboral o enfermedad profesional, tiene que ser intervenido quirúrgicamente, siempre se certifica un grado de incapacidad, ¿sí?, que es obviamente permanente, producto de esta intervención, ¿sí? Puede ser total, ¿sí?, que es igual o mayor al 66%, o parcial, que es menor al 66% de incapacidad, ¿sí? ¿Y a qué le llamamos gran invalidez? Es el estado que tiene un trabajador con incapacidad laboral permanente de manera tal de que necesita una asistencia continua de otra persona para poder realizar los actos elementales de su vida. Es aquella persona que debe recurrir a una asistencia constante y permanente en su domicilio para poder realizar las condiciones, la actividad habitual, diaria, sí, básica, tal como comer, ir al asearse, ir al baño, etcétera, ¿sí? Bien. Espero les haya gustado mi clase. De todos modos voy a colocar el foro de consultas para cualquier duda que se les surja con respecto a la misma. Y bueno, sin más les deseo una linda semana y nos volveremos a encontrar. Hasta luego.